Voy a estar leyendo de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Si tienes tu Biblia, pueden seguirme. Si no, te la leeré y iremos juntos a través de texto. Mateo capítulo 4, 1 al 11. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: A sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Ahora, al principio, usted puede estar diciendo: esto no suena muy navideño. Tal vez estás pensando: vine aquí para escuchar de pastores y reyes magos. ¿Acaso no es ley que tienes que tener pastores y reyes magos en víspera de Navidad? Y les aseguro que están tras bambalinas esperando sus señales. El relato que acabo de leer es titulado con mayor frecuencia La tentación de Jesús, y este pasaje ha sido el maravilloso tema de incontables miles de sermones, a menudo muy alentadores para nuestra fe en el Señor. Así que déjame decirte nuestro plan para este breve tiempo juntos en esta noche. Voy a guiarlos brevemente a través de los conceptos básicos de la tentación de Jesús, solo para notar algunos hechos importantes. Y después de eso te daré 3 formas de pensar sobre esto, cada una más importante que la anterior, y estoy convencido de que la tercera es el propósito primario y que abarca toda la tentación de Jesús. Entonces, primero, algunos conceptos básicos y luego 3 formas de pensar sobre esto, y les prometo que llegaremos a los Reyes Magos y pastores. Algo básico: Jesús acaba de llegar del bautismo en el que Dios el Padre lo declaró desde el cielo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios había traído a Jesús para ser tentado. Y solo para ser claro, Dios no causa la tentación, pero la declaración del propósito es que fue llevado para ser tentado por el diablo. Esto fue para darle a Jesús la oportunidad a Jesús de demostrar y probar su carácter justo, que la declaración hecha por el Padre en su bautismo es de hecho verdadera. El tentador aquí es llamado el diablo, de la palabra griega para acusador. Al final, Satanás lo llama Satanás en hebreo, que es acusador también. Satanás o el diablo o el tentador es un ser real que ha interactuado con la historia humana, que se remonta hasta el jardín del Edén. Jesús ha ayunado durante los últimos 40 días y noches y tuvo hambre física, y desde ahí vemos a Jesús conectándose significativamente con Israel. Y ese es el punto de Mateo, del Evangelio de Mateo. Miramos la conexión: es Moisés ayunó 40 días y noches, Deuteronomio 9:9, Elías ayunó 40 días y 40 noches, Primera de Reyes 19, Israel vagó por el desierto 40 años. El número 40 es muy importante en la historia de Israel, así que Jesús está asociándose con Moisés, el dador de la ley, con Elías, el profeta, y con Israel mismo. En la primera tentación, Satanás tienta a Jesús para que convierta las piedras en pan y así saciar su hambre.
Y Satanás comienza diciéndole, si eres el Hijo de Dios. Satanás está tentando a Jesús para que se pruebe a sí mismo según los estándares de Satanás. Pero el bautismo de Jesús ya había probado su identidad. Y solo para ser claros, no es que Satanás estuviera tratando de hacer que Jesús estuviera dudando de su identidad, sino que estaba tratando de actuar independientemente de su padre, simplemente para satisfacer su propia hambre. Y en la segunda tentación, Jesús lo está llevando a la torre del templo. Esa es una caída de una muerte segura si Dios no lo intervenía ahí. Y otra vez Satanás comienza con el, si eres el Hijo de Dios, otra vez, tírate a ti mismo. Y luego Satanás cita Salmo 91, 11 al 12, que Dios mandaría a sus ángeles concernientes a él y lo salvaría del daño. Pero así como Satanás lo hizo con Eva, él está usando el mal la palabra de Dios. El contexto de Salmo 91 es el tropiezo del salmista, la protección que Dios le provee, no el saltar deliberadamente para probar a Dios, fabricando una situación para tratar de forzar a Dios a actuar de cierta manera. Y finalmente Satanás lleva a Jesús a la cima de una montaña alta y le ofrece a Jesús dominio sobre todos los reinos del mundo. Y pues solo a cambio de postrarse y adorarle. La implicación es que esto sería inmediato. Dios le había dado a Satanás dominio temporal sobre la tierra. Y él iba a hacer a Jesús su segundo en mando. Pero Jesús reprende a Satanás y le ordena que se vaya porque nadie más que Dios debe ser adorado. Jesús ha probado su deidad en el hecho de que Dios no puede pecar. Jesús había probado que él estaba caminando perfectamente en el Espíritu como un hombre al negarse a pecar. Y como dijimos la última vez, como completamente Dios, Jesús no pudo sucumbir a la tentación. Y como completamente hombre, Jesús no sucumbiría a la tentación. Así que el éxito que Jesús tuvo contra las tentaciones de Satanás nos da gran confianza de que Jesús es quien dice ser y que la declaración del Padre sobre su filiación y naturaleza agradable fueron verdaderas. Ahora, esos son los conceptos básicos de la historia. Lo que me gustaría hacer ahora es darles 3 formas de pensar sobre esta historia y cada una es más importante que la siguiente. La primera forma de pensar es que Jesús es Jesús como un ejemplo para nosotros, Jesús como un ejemplo para nosotros. Se ha sugerido muchas maneras diferentes de ver a Jesús como el ejemplo para nosotros y tienen mucho mérito y nos son de gran ayuda. Por ejemplo, la primera tentación sobre el convertir piedras en pan puede representar la tentación de dar prioridad a las necesidades físicas sobre las necesidades espirituales. Esto es el satisfacer una necesidad física legítima de una manera ilegítima. La segunda tentación de arrojarse del templo puede representar la tentación de ser tonto y probar a Dios, tratando de hacer que Dios cumpla tus órdenes. Ser un necio al pensar que Dios te va a rescatar cada vez. La tercera tentación de recibir dominio sobre el mundo puede representar la tentación de obtener poder a cambio de adorar. Satanás usa estas tácticas con la humanidad de manera regular y los incrédulos pasan sus vidas en busca de poder, dinero, fama e influencia, solo para descubrir que estaban adorando a Satanás y que al final de sus vidas los guía al juicio eterno. Todas esas son lecciones legítimas a considerar. Tal vez más famosa es la comparación que a menudo se hace y con mucha razón entre la tentación de Eva en el jardín del Edén y las 3 tentaciones en la vida
de Jesús en Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 hace referencia a la lujuria de la carne. Génesis 3:6, Eva fue tentada por el fruto que era bueno para comer. Ella sucumbió a la tentación. Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan. Él resistió por el poder del Espíritu. Una digna comparación. Primera de Juan 2:16 hace referencia a la lujuria de los ojos. Eva vio que la fruta era agradable a los ojos. Jesús fue tentado a hacer un espectáculo al arrojarse del templo a la vista de testigos oculares. Y Primera de Juan 2:16 hace referencia a la arrogancia de la vida o el orgullo de las posesiones. Eva tomó la fruta para tenerla, la fruta prohibida que no era suya para tomar. Jesús fue tentado a tomar los reinos del mundo para sí mismo, simplemente para poseerlos. Estos realmente abarcan el alcance de la tentación humana, porque lo que hace es, no hay nada que no sea cubierto. Estos paralelismos son legítimos y vale la pena señalarlos porque los métodos de Satanás no han cambiado con el tiempo y Jesús tuvo éxito donde Adán y Eva fallaron. Cumplió su papel como aquel al que Pablo se refiere como el segundo Adán, que traería vida donde el primer Adán trajo muerte. Y como cristianos hay tremendo aliento en el éxito de Jesús contra Satanás, que tenemos el mismo Espíritu Santo como cristianos con el cual resistir la tentación. Que las tentaciones que Jesús enfrentó son mayores de las que cualquiera de nosotros llegaremos a enfrentar. Así y que debemos usar las escrituras tal como Él lo hizo para enfrentar la tentación. Hay muchas buenas lecciones. Pero yo diría que estas aplicaciones válidas no son el propósito principal de este relato, el dar a los cristianos solo lecciones morales para vivir. El punto principal de este pasaje no es acerca de usted, es acerca de Cristo. Jesús Él es el punto focal, así que el primer la forma de pensar es que Jesús como ejemplo para nosotros. Y la segunda es que Jesús es el representante de Israel. Jesús como representante de Israel. Hemos mencionado esto en mensajes anteriores a medida que nos abrimos camino a través de Mateo, pero un propósito más grande, una lente más amplia a través de la cual ver la tentación de Jesús, es que Jesús está en esencia actuando como el representante perfecto, el mediador de Israel. Él ha tenido éxito donde ella falló con sus obligaciones ante el pacto con Dios. Y simplemente como un ejemplo, Jesús ha estado en paralelo en repetidas ocasiones con la historia de Israel y ese fue el diseño de Dios desde el principio. Isaías 49:3, Dios llama al Mesías venidero, mi siervo, Israel, que Jesús debe defender a Israel y ser obediente donde Israel falló. Y vemos muchos ejemplos de esto. Israel residió en Egipto, al igual que el niño Jesús. Dios llamó a Israel fuera de Egipto, lo hizo con Jesús. En el camino al desierto, Israel pasó por las aguas del Mar Rojo. Jesús pasó por las aguas del bautismo en su camino para ser llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Ahora seamos un poco más específicos sobre cómo Jesús tuvo éxito donde Israel falló. En el viaje de Israel hacia la tierra prometida, el pueblo fue acosado por el miedo, por las quejas, pero al final llegaron a un punto donde Moisés envió 12 espías a Canaán y cuando regresaron informaron de una tierra gloriosa, pero 10 de los 12 temían a las personas que vivían allí y por lo tanto la gente en general también temió y desconfió del Señor y Dios condenó a esa primera generación de israelitas a morir, a vagar por el desierto por 40 años.
La primera generación que había estado temerosa y se había estado quejando como Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús pasó 40 días en el desierto. Y recuerda que Dios le dio a Israel maná en el desierto después de dejarlos tener hambre. ¿Recuerdas por qué fue eso? Bueno, Moisés le dijo a la segunda generación, ¿por qué? En Deuteronomio 8:3 dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Pero aún así la gente se quejó de lo que deberían haber hecho, incluso hambrientos deberían haber creído en Dios y saber que Dios es fiel. Así que Jesús hizo lo que la gente debería haber hecho cuando pecaron contra el Señor en sus quejas y murmuraciones. Él les cita Deuteronomio 8:3 a Satanás, que es en Dios en quien él confiaría, no solo en el alimento que Dios puede proporcionarle, que el hombre no vive solo del pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La primera generación de israelitas probó a Dios en Masá, al no creer que Dios le proporcionaría agua. Se quejaron contra Moisés de que Dios los había sacado de Egipto solo para matarlos. Después de que toda esa generación muriera, Moisés le predicó a la segunda generación y le dijo en Deuteronomio 6:16, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masa. Israel debería haber dicho, no debemos probar a Dios, debemos creer. Así que Jesús tuvo éxito donde Israel falló y luchó contra Satanás con la palabra de Dios de Deuteronomio que dice, no pondrás a prueba al Señor su Dios. Ya en el monte Sinaí, la primera generación fue tentada a adorar a otros dioses, no creían en Jehová, en que Él fuera un Dios lo suficientemente fuerte como para vencer a los dioses de los cananeos, hablando desde una perspectiva del antiguo cercano oriente, como una generación que creció en el Egipto politeísta. Múltiples dioses en Egipto es simplemente lo que todos creían. Así que Moisés le recordó a la segunda generación del pecado de sus padres y les dijo en Deuteronomio 6:3-14, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre, no seguirás a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. ¿Qué es lo que la primera generación debería haber dicho y todas las generaciones idólatras de Israel deberían haber dicho, a Jehová tu Dios temerás? Jesús luchó contra Satanás con la misma palabra de Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Dios le había dado una misión a Israel. Tenían un propósito. Se suponía que eran la luz de Dios para un mundo pecaminoso. Éxodo 19:4-6. Dios les dio su propósito, el ser un reino de sacerdotes para mostrar a Dios a las naciones que los rodeaban. Pero Israel falló en esta misión una y otra vez. Pero Jesús tendrá éxito donde Israel falló. Jesús es el representante de Israel. 3 formas de pensar sobre esta historia. Jesús como ejemplo para nosotros, Jesús el representante de Israel. Pero hay una tercera forma de pensar sobre esto y ahora nos elevamos a un nivel completamente diferente. Nos estamos elevando a un nivel de escala cósmica y nos sorprende encontrar lo que yo vería como el propósito primario y más importante de la tentación de Jesús. Y no lo puedo hacer más corto, así que lo repetiré unas veces. Aquí hay una tercera vez de pensar, y esta es la primaria y más importante razón de la tentación de Jesús. Jesús es el futuro emperador calificado, todopoderoso del planeta Tierra. Déjame repetírtelo. Jesús, el futuro emperador calificado, todopoderoso del planeta Tierra. Ahora, si no me crees, dame una oportunidad para probártelo. Notarás que las tentaciones parecen aumentar en su alcance y extensión. Y esto es por diseño. Y se encaja exactamente con el propósito principal del Evangelio de Mateo. El propósito de Mateo es proclamar a Jesús como el Rey, que está eminentemente calificado como el Mesías que ha venido de Dios.
Y recuerda el mensaje de Juan el Bautista. Fue el primer mensaje de Jesús: arrepentíos porque ¿qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue el mensaje, que si el rey viene. Esto no es simplemente un reinado invisible. Si el rey viene, hay un reino literal, terrenal. Hay tres calificaciones principales que Jesús necesitaba tener para demostrar que Él era el verdadero Mesías, el verdadero Rey, y todas se basan en temas principales. Primero, Él tenía que ser personalmente justo. Tenía que ser personalmente justo, tenía que ser recto y sin pecado. Aún en nuestro sistema político a veces tenemos el debate: ¿el carácter importa? Bueno, según el Dios, el carácter importa. Él tenía que ser personalmente justo. En la primera tentación de convertir las piedras en pan, el Mesías, el hombre, es el foco. Y Jesús responde no simplemente como un hombre que se defiende contra Satanás. Él responde como el Mesías, Dios hombre. Es una respuesta real, totalmente leal a los propósitos de Dios y leal a su mayor propósito como el Mesías de Israel. Su hambre personal no tuvo consecuencias para él en comparación con su deber y obligaciones como Mesías. Él responde: el hombre no vivirá solo del pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Él es Jesús, su nombre humano, Cristo, griego para Mesías, y ha demostrado ser personalmente justo y recto. Pero no solo debe demostrar que, como Jesucristo, el Dios hombre, era justo y recto, debía demostrar que Él es el hijo de David. Que Él es el hijo de David. Ahora, este es un término con el que los judíos creyentes lo llamaban, y es una referencia a uno de los pactos más importantes de la Biblia, un pacto que Dios hizo con el rey David 1000 años antes de Cristo, que uno de los descendientes de David sería rey sobre Israel, y no solo rey sobre Israel, sino rey de Israel por los siglos de los siglos. Así que Satanás tentó a Jesús para que se arrojase del templo. El versículo 5 es muy importante y muy relacionado con Israel. Dice: Satanás llevó a Jesús a la ciudad santa, a Jerusalén, y al templo. Estos son los mismísimos íconos de Israel. Esto es lo que caracterizaba a Israel más que nada. Y de acuerdo con una fuerte tradición transmitida por generaciones de rabinos, cuando al que llamaban Rey Mesías viniera, ellos creían que él daría a conocer su presencia al pararse en el techo del templo. Este era algo que ellos esperaban. Y si Jesús saltaría ileso de este lugar tan alto, lo identificarían inmediatamente como el Mesías, y probablemente conduciría a que se corriera la voz de que el rey había llegado como un montón de pólvora. Ahora, Jesús sí se identificó a sí mismo como el Mesías, nunca lo negó, pero su misión no era movilizar a la nación mediante una exhibición espectacular. En cambio, su misión era presentarse como el rey y, escuchen, obtener una genuina fe salvadora, una persona a la vez. Esa fue su misión. Tal vez recuerdas a la multitud en Juan 6 tratando de llevar a Jesús para forzarlo a ser rey, justo después de alimentar a los 5000 hombres junto con sus esposas e hijos. Y él escapó, lo evitó. La tentación fue que Jesús se mostrara a sí mismo como el hijo de David, el verdadero rey de Israel. Pero escuchen, pero que lo hiciera a la manera de Satanás, no de su padre. Entonces la primera tentación concerniente a Jesús fue como hombre. La segunda tentación fue concerniente a Cristo Jesús, fue como el hijo de David. Y la tercera tentación fue concerniente a otro pacto importante en la Biblia, el pacto de Dios con Abraham, concerniente a Jesucristo, al hijo de Abraham. En el pacto de Dios con Abraham, como se registra en Génesis 12, 15, 17 y 22, Dios le prometió a Abraham que de su cuerpo saldría una nación escogida, Israel, y que todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de él, que reyes saldrían de él, y específicamente una simiente,
un hombre sería la bendición suprema sobre todas las naciones del mundo. Vemos que esto se está volviendo realidad parcialmente en este momento, en el hecho de que la mayoría de los cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia son gentiles, no judíos, de naciones desde todo el mundo. Pero el resultado último de esto es que un hombre, el hijo de Abraham, por descendencia, no solo gobernaría a Israel, sino que gobernaría a todas las naciones del mundo. ¿Y con qué tienta Satanás a Jesús? El mostrarse a sí mismo como el hijo de Abraham, el verdadero emperador del planeta Tierra, pero a la manera de Satanás, adorando a Satanás. Satanás tentó a Jesús a que se revelara a sí mismo como el cumplimiento del pacto davídico y el cumplimiento del pacto abrahámico de la forma de Satanás. Es como si Satanás estuviera diciéndole, puede ser Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, si solo haces lo que te pido. Este es el núcleo central de la tentación. El intento de Satanás de dar un cumplimiento falso y fácil, y esta debe ser la razón principal de esta tentación, porque la tentación sirvió para probar que Jesús es auténtico como Jesucristo, es auténtico como el hijo de David, es auténtico como el hijo de Abraham. Este debe ser la razón principal, porque la declaración del propósito mismo del Evangelio de Mateo no lo dice. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todo está junto. Jesús demostró su calificación moral personal, su calificación nacional sobre Israel y probó su calificación global sobre el mundo. La gloria personal que Satanás le ofreció, tentación número 1, la gloria nacional que Satanás le ofreció, tentación número 2, y la gloria global que Satanás le ofreció, tentación número 3. Todas le pertenecen a Jesús. Jesús nunca lo negó. Lo que él negó o se negó a hacer fue el falso camino de Satanás para recibir lo personal, lo nacional y la gloria global que le pertenecen a Jesús, Cristo. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Porque es que Satanás incluso estaba dispuesto a darle a Jesús poder sobre los reinos del mundo. Porque todas las tres tentaciones tenían una condición, tenían una estipulación. Jesús no debía ir a la cruz. Jesús no debía morir para ganar o para pagar la pena del pecado por todos los que confiaban en él. Una nota, de hecho, Satanás nunca quiso que Jesús fuera a la cruz. Nunca. Las tentaciones aquí fueron todas diseñadas para que Jesús cuidara del número 1, para que pensara solo en sí mismo y evitara la cruz. ¿Se acuerdan que Pedro reprendió a Jesús cuando Jesús dijo que moriría y resucitaría en 3 días? Jesús le dijo a Pedro, el cual estaba tratando de que Jesús evitara la cruz, le dijo que apártate de mí, que Satanás. Ok, dices, bueno, está bien, entiendo eso, pero ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué el arresto? ¿Por qué la tortura? ¿Por qué la humillación? Bueno, déjame responderte esa pregunta con otra pregunta. ¿Por qué el jardín del Getsemaní? ¿Por qué Jesús oró con tanta intensidad que clamó a su Padre para tener la fuerza de ir hasta la cruz, para beber la copa del sufrimiento ordenada por su Padre? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué? Porque Satanás le arrojaría con todo para apartarlo de la cruz. Incluso Jesús reconoció que podía en cualquier momento llamar a legiones de ángeles para que vinieran y lo salvaran. ¿Ven? Satanás no estaba ganando. Al Jesús ir a la cruz, Satanás estaba perdiendo. Y recuerde, la muerte de Cristo aseguró la derrota de Satanás porque Dios reunirá a todos los ciudadanos del reino para sí mismo, y el reino que Satanás le ofreció a Jesús le pertenecerá a Jesús de todas maneras, solo que será un reino redimido. Gente perfecta, Israel, todos los reinos de la tierra correctamente le pertenecen a Jesús, pero el camino fue a través de la cruz. Era el único camino. Incluso
Jesús dijo, si hay otro camino, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Los pecadores deben ser salvados y ser calificados a través de la cruz, a través del Mesías que murió para pagar el castigo por sus pecados. De hecho, Filipenses 2 nos da ese camino. Si hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El camino hacia el dominio universal estaba en el camino al Calvario. A la cruz, a la muerte, y luego a la victoria sobre la muerte para que los pecados de sus futuros ciudadanos del reino fueran pagados y un reino perfecto pudiera existir para siempre, desprovisto del pecado, ahora ya conquistado en la cruz. Y le prometo, les traeremos a los pastores y a los reyes magos. ¿Dónde encajan? Bueno, los pastores eran hombres de Israel, que necesitaban ser calificados para entrar en el reino de Israel. Ellos necesitaban el pacto davídico. Los reyes magos eran hombres no israelitas que necesitaban ser calificados para entrar en el reino mundial gobernado por el Mesías. Ellos necesitaban el pacto abrámico. Aún en el nacimiento de Cristo, Él representa a todos aquellos que necesitan venir ante el Rey y Cristo. ¿Cuáles son las calificaciones para entrar a ese reino? Solamente hay una. Es el mensaje de Juan el Bautista y de Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El apóstol Pablo da los puntos que debes de creer en 1 Corintios 15:3. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ves? La historia de la Navidad no es solamente sobre la primera historia, la primera venida del Mesías, sino nos hace mirar más allá, porque el Rey va a regresar, y no va a regresar como un bebé. No va a haber nada, no va a haber cantos navideños cuando regrese, y toda la gente van a caer sobre dos juicios. Para algunos, el Rey les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero a otros les dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad en reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y si puedo ser, si Dios te trajo esta noche para escuchar este mensaje, te trajo aquí, amo el tiempo de la Navidad y las celebraciones, amo todo acerca de eso, la temporada, pero es un tiempo de una decepción muy grande, porque es posible celebrar cada día de tu vida y perder el punto de que es acerca de Cristo. Cuando Cristo regresa, no van a haber representaciones navideñas. Va a venir con una espada, va a venir derramando sangre con ejércitos detrás de él. El apóstol Pedro escribe a aquellos y les dice, no puedo creer. ¿Sabes lo que Pedro dice? Pedro dice es que justo antes del diluvio nadie creía que eso sucedería también. Dios los trajo aquí para escuchar este mensaje de que tú debes ser como los pastores y que debes ser como los reyes magos. Debes creer en aquel que es calificado como el hijo de David, que es calificado como el hijo de Abraham. Porque el punto de estas tentaciones es que Jesús es el calificado emperador del planeta Tierra. Tal vez digas la palabra emperador no suena muy bíblico, pero ¿qué es un emperador? Es un rey sobre reyes. Y el último libro de la Biblia llama a Jesús
en Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Los pastores y los magos adoraron, no porque era un bebé, sino porque él era el rey. Y solamente hay dos formas de encontrarse con él: creer en la palabra de Dios para tu salvación, o creerle cuando él venga a condenarte. ¿No sería glorioso decir, tú viniste a salvación en un día de Navidad en el 2022? Y para aquellos que conocen a Cristo, espero que tu visión sobre Cristo vaya creciendo más y más allá de la historia de la Navidad, pero siempre a la cruz, siempre a la resurrección, siempre a la ascensión, siempre al misterio mediador de Cristo, y siempre hasta ese momento en Apocalipsis 19, cuando el Hijo de Dios se levante del trono y se aliste para batalla y cabalgue un caballo blanco y sea el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. No sé, ese es será una gran Navidad para mí. Podemos orar juntos. Padre, yo creo con todo mi corazón que tú nos trajiste todos aquí a escuchar tu mensaje de que Jesús es el Rey, el futuro emperador de toda la tierra, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Y mientras amamos y adoramos la historia de Navidad, la historia de Jesús viniendo a este mundo como un niño, Él no regresará como Él regresará como un rey que vendrá a traer temor a esos enemigos y gozo de sus seguidores. Esperamos ser en esta última categoría. Amamos, te amamos y oramos en Cristo Jesús. Amén.